Hoy, en Exitosas que Inspiran, nos acompaña Ana Palada, politóloga, asesora en responsabilidad social empresarial y cofundadora de Centuria. Cuenta con una maestría en resolución de conflictos, paz y desarrollo. Forma parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas y participa activamente en la Organización de Empoderamiento Juvenil El Milenio. Desde estos espacios, su trabajo se enfoca en impulsar la construcción de paz, el fortalecimiento de políticas públicas y la generación de impacto social sostenible, entendiendo que los grandes cambios sociales no ocurren por casualidad, sino a partir de decisiones responsables y una visión clara de país. Con tan solo 24 años, Ana Palada se proyecta como una joven promesa, demostrando que la preparación, el compromiso y la vocación por el bien común no dependen de la edad, sino del propósito. Hoy conversamos con ella para conocer su trayectoria, su visión y lo que la inspira a transformar realidades. Con ustedes, Ana Palada. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Exitosas que Inspiran. Como ustedes acaban de ver en esta introducción, hoy tenemos a una de las jóvenes promesas de Honduras. Por supuesto, ha sido un privilegio poder contactarla, tener ese acercamiento, conocer toda su ideología y también el ímpetu que tiene como empresaria, como educadora, a través de redes sociales, como inspiración para muchas mujeres jóvenes. Así que le damos la bienvenida a Ana Palada. ¿Cómo está? Muchas gracias, Lilian, por todos esos elogios. A veces cuando hacemos las cosas de manera desinteresada no vemos todo lo que hemos logrado, ¿verdad? Y a tan corta edad, puedo decir ahora con mucha seguridad que estoy muy feliz de estar en este tipo de espacios compartiendo mi historia para que de cierta forma también inspire a las que vienen atrás de mí, ¿verdad? Sí. Bueno, muy corta de edad, Ana. ¿No hay problema que digamos su edad aquí? No hay problema. Ya lo acepté. ¿Cuántos años tiene Ana? 24, este año cumplo 25. 24 años. Y como ustedes acaban de ver, tiene ya hasta maestría y como 4 o 5 carreras. Sí, más o menos especialidades y poco a poco me he ido adentrando a temas en los que me he ido especializando a través de las maestrías. Sí. ¡Wow! Y con 24 años prácticamente podríamos decir cómo esto es posible, Ana, cómo esto es posible. ¿Se ha dedicado directamente solo a estudiar? Pues bastante disciplina, bastante trabajo voluntario, que más adelante lo podemos discutir. Sí. Y todo empezó desde muy pequeña. Empecé cuestionando mi manera de vivir, cuestionando mi entorno, y eso me llevó a querer seguir aprendiendo. Y no solo a través del estudio, también de la práctica, porque a veces tenemos muchas ideas, pero si no hay ejecución, en realidad no podemos avanzar. Sí. Y eso es lo que ha hecho que, de cierta forma, he logrado varias cosas a mi corta edad. Viendo en retrospectiva toda su vida, ¿qué cree que la llevó a tener trazado un camino? Ya nos comentó que se cuestionó muchísimas cosas, pero de estar segura a sus 24 años, mire, porque yo le aseguro que la mayoría de los jóvenes a los 20 no tenemos claro el panorama, pero en su caso, ¿qué sí la hizo aterrizar? Es muy válido a esta edad no tener muchas cosas claras, y eso es importante para que las personas no sientan esa presión, ¿verdad? Sí. Más las mujeres jóvenes, ¿verdad? Que estamos en carreras masculinizadas, por decirlo así. Pero ¿qué me llevó a tener muy claro lo que quería a tan corta edad? Que todavía me sigo haciendo muchas preguntas, pero lo que me ha hecho estar donde estoy es haber entendido que nací para servir. Y ese amor al servicio a través de distintas formas. Soy una persona multipasional y al inicio fue un poco complicado ver hacia dónde direccionarme. Cuando estaba pequeña mi mamá me metía en todo. Cuando yo iba a clases de piano, yo iba a clases de francés, de idiomas, iba a clases de pintura, y agradezco mucho a mis padres por eso, porque desde muy pequeña me formaron y fueron buscando ese talento que tenía. Y la estimularon mucho. ¿Para qué? En verdad que eso es algo que yo les agradezco mucho, que tuve ese privilegio, porque entiendo que también reconocí ese privilegio, que tenía ese privilegio de tener mis necesidades básicas cubiertas. Entonces pude tener acceso a este tipo de actividades extracurriculares, sí, que me llevaron después a
a entender mi propósito, porque después de estar en todo esto, estuve en tenis, empecé también desde muy corta edad en el deporte, en las artes, en los idiomas. Todo esto me llevó a ir poco a poco adentrándome a los temas que más me jalaban, por decirlo así, más me impulsaban. Y hasta que llegué al colegio, y en el colegio empecé como voluntaria en organizaciones, en brigadas médicas cuando venían médicos de Estados Unidos, me llevaban como traductora, iba a traducir estas brigadas médicas. También participaba en debates en el colegio. Al inicio pues no tenía mucho que debatir, ¿verdad? Pero a medida que fui encontrándome en estos espacios, iba cuestionando, haciéndome preguntas, me di cuenta que en verdad nací para servir. Wow, sí, porque elige una carrera que está enfocada prácticamente en el compromiso social. Porque si bien es cierto, es administración enfocada en políticas públicas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, en ciencias políticas. En ciencias políticas, también en responsabilidad social. Todo está alineado con ese compromiso social. ¿Cuáles han sido esas causas que más le han tocado su corazón? Pues inicialmente en el 2017, cuando ingresé a El Milenio, una organización de empoderamiento juvenil, en verdad que éramos un grupo de jóvenes que lo que estábamos buscando era apagar ese ruido que había por todo lo que sucedió en la crisis postelectoral después de estas elecciones, y queríamos darles un aliento a la juventud. Nosotros como jóvenes no sentíamos que teníamos ese recurso en los medios, veíamos mucha polarización, mucho caos, mucho discurso de odio, y viene este grupo de los fundadores y comienzan a abrir estos espacios para que los jóvenes se expresen. Empezaron redactando artículos, luego publicando en redes sociales de una manera mucho más fresca lo que estaba sucediendo, para que fuera entendible para estas generaciones que pues no conocían los tecnicismos de lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba sucediendo, solo veían las noticias, lo que estaba sucediendo en las calles. Entonces se empieza esta organización y me doy cuenta de ella y digo, quiero ser parte de esto. Algo que me llamó, lo mismo que venía pasando en el colegio, que venía cuestionándome, pero no tenía respuestas. Cuando me encuentro con esta organización, El Milenio, veo un espacio de jóvenes que tienen los mismos cuestionamientos que yo, y empezamos entre todos juntos a intentar buscar esas respuestas. Todavía seguimos buscando esas respuestas. Y encontrando más problemas. Claro, cada vez, en cada periodo electoral hay más. ¿Y quiénes son los jóvenes que están en el Milenio? Pues los fundadores, Juan Pablo Savillón, Daniel Vigil, no sé si usted ha escuchado de ellos, líderes políticos, Giselle Bolosny, una de mis mejores amigas, que de hecho conocí a Giselle gracias al Milenio, y ahora tenemos una consultora de comunicación política, que recién la fundamos el año pasado. Sí. Y estas personas también se han convertido en nuestros aliados. Nosotros nos hemos convertido en un grupo de personas que tenemos ideas locas de cambiar el país, y lo estamos logrando. De cierta forma estamos incidiendo positivamente en estas generaciones nuevas, porque ya nosotros crecimos, pero vienen otras generaciones que necesitan esos referentes, jóvenes, caras frescas, que les motiven a seguir y a involucrarse, incidiendo activamente, no necesariamente como políticos, sino que desde sus trincheras cambiar su metro cuadrado, para luego, si ellos deciden en un futuro entrar a cualquier tema político, pues quieren aspirar a un cargo público, ellos ya tengan como ese espacio, esa plataforma para que ellos puedan acceder, y pues nosotros que ya tenemos un recorrido de un par de años, ya darles esa mentoría, pues que nos hubiera gustado que a nosotros nos dieran en ese momento. Claro, como especialista y estudiosa del tema de las políticas públicas, y conocedora también de cómo funcionan los gobiernos y cómo funcionan cada una de las instituciones, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, pero especialmente en nuestro país, desde su perspectiva, ¿quiénes cree que son los sectores más vulnerables de nuestro país? Pues hay que entender que en cada país el contexto es distinto, ¿verdad? Pero en general estamos viendo los grupos las minorías, perdón,
Se me fue la palabra. Estamos viendo que las minorías están siendo más vulneradas, que tenemos que proteger sus derechos, pero más que todo es garantizar que en sí el sistema funcione desde las necesidades, desde la raíz. Tocar esos temas estructurales para luego pasar a los temas ya que se han ido desarrollando a través del tiempo. Tenemos los derechos que han ido evolucionando, los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, y sucesivamente han ido surgiendo derechos porque han ido pues habiendo muchas luchas, y a través de esas luchas se han ido desarrollando todos estos tipos de derechos que pues ahora ya tenemos hasta los derechos tecnológicos, ¿verdad? Porque muchas personas ni siquiera han llegado ahí. Entonces, antes de llegar a esos derechos, tenemos que llegar a atacar los problemas de raíz, los derechos civiles y políticos, y esos pues tenemos que abordarlos para poder apoyar a las minorías. Minorías, estamos hablando incluso todavía en temas de civiles y políticos, tenemos minorías mujeres. Todavía vemos que hay muchas mujeres que no tienen acceso a voces dentro de las instituciones públicas. Sí hay mujeres que están ahí, pero no necesariamente son representativas de los derechos de las mujeres. Hay mujeres que están representando a veces partidos y hay personas que están dentro de algunas secretarías o pues de espacios dentro del Estado que no necesariamente apelan por los derechos de todas las mujeres, tal vez es muy sectorial. Entonces, todavía tenemos mucho que avanzar, 200 años para poder lograr la paridad de género. Ese es mi primer punto, mi primer grupo que creo que tenemos que seguir abordando y que nosotras como mujeres tenemos que seguir empujando esa agenda en donde se involucren más mujeres. Claro, los grupos insuficientemente representados como los pueblos indígenas, los pueblos originarios y también la comunidad LGBTQ+. Todas estas comunidades que si nosotros logramos atacar el problema estructural, político, cívico, podemos empezar a trazar una ruta para ellos para que también sean incluidos en todo lo que tiene que ver con ellos. Claro, y hay mucha tela que cortar con ese tema, obviamente, que lo quiero dejar un poco más adelante, y mientras tanto tengo otra pregunta en mente, porque cuando hablamos de política, ser político y estar alineado también con la empresa privada, por ejemplo, como es también el caso de estudiar el tema de administración, sí me llama mucho la atención y lo enfatizo bastante. Cualquiera podría está pensando en ser política. ¿Usted lo ha pensado en algún momento, llegar a algún cargo político? Considero que toda persona que tiene el deseo de servir a la sociedad, en algún momento lo piensa, y hay ofertas. Siempre existe esa persona que lo ve a uno y dice, puedes estar aquí, o te ofrezco esto. Lo importante es primero conocer el propósito para antes aceptar uno de esos cargos, porque es muy fácil caer en ese juego del poder, ¿verdad? A una persona joven le ofrecen un cargo público, es muy fácil caer en ese juego que muchas veces se da porque la persona no está preparada o no conoce lo que quiere para su vida, o no tiene trazado un camino. Cuando uno tiene trazado un camino, es mucho más fácil decir o discernir en qué momento es bueno entrar, en qué no. Pero para responder concretamente la pregunta, sí, creo que toda persona que quiere cambiar necesita entrar en algún momento de su vida en política. ¿Se está preparando usted para ser la próxima presidenta de Honduras? Pues diría que me estoy preparando. Me estoy preparando. No quiero sonar muy altruista o muy egocéntrica, pero repito, mi servicio es servicio desde corazón, y si en algún momento de mi vida considero que es necesario a través del servicio servir a mi país a una mayor escala, pues no veo por qué no se pueda. Y esta última pregunta va enfocada en eso precisamente. ¿Cuáles son los valores de Ana que nunca van a comprometer sus intereses personales con los intereses de la sociedad hoy día? Primero, el respeto al derecho ajeno. Soy una persona
que cuida mucho su honorabilidad y eso se lo debo a mi familia. Mi familia ha siempre cuidado mucho el apellido. Esto es algo muy tradicional, ¿verdad? Que en nuestros países, como cuidar el apellido, pero creo que es importante. A veces lo tradicional es importante mantenerlo y filtrar lo que dentro de lo tradicional ya no está, ya no ajusta con el contexto actual. Pero eso es algo que como Ana siempre quiero mantener y que las personas me recuerden por eso, por mi honorabilidad, por esas ganas auténticas de servir a los demás. Así es. Bien, creo que hemos conocido un poco acerca del carácter de Ana en este primer bloque. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más.